Muy buen día, queridos alumnos. Me alegra poder saludarles. Buenas tardes, buenas noches, depende en qué tiempo estén viendo la grabación. Bueno, pues bendecimos a Dios por permitirnos disfrutar este día 9 de marzo de 2023. Damos gracias a Dios porque nos ha permitido disfrutar un nuevo día. Eh, para muchos, iniciar las labores del día estudiando se convierte en un, ah, pues en un hábito lindo, me parece, ¿no es cierto? El hecho de poder arrancar el día meditando en las cosas de Dios, llenándose de Él, o terminar el día, si es que ustedes están viendo la grabación a la noche. Así es que bueno, pues me alegro un montón poder darles la bienvenida a esta su clase de espiritualidad cristiana, una clase que nos confronta, yo creo, hermanos, que más que confrontarlo en un sentido negativo, nos protege, ¿no? Y creo que es lo más lindo de vivir una vida espiritual, una vida en Cristo, una vida en el Espíritu, donde está el Espíritu de Dios hay libertad, esa libertad a la cual somos llamados todos los cristianos. Creo que esta clase pone el punto en las IES donde nos damos cuenta a qué estamos atados, ¿no? ¿A qué estamos atados? Y vamos a darnos cuenta que muchos de nosotros, aunque pensamos tener una relación con Dios, no es una relación libre, no es una relación libre. Está muy atada y principalmente la culpa, principalmente. La culpa es una de las cosas que nos atan, que nos encadenan para no tener una libertad plena, total y sobre todo poderosa en el espíritu. Así que bueno, deseo que esta clase pueda ser provechosa igual para todos nosotros y que la podamos llevar a cabo con amor y con bendición. Quiero pedir que alguno de ustedes abra su micrófono y vamos y nos presente delante de Dios, por favor, en este día. Quien desee. No se amontonen de uno a uno. Nadie quiere orar. No me espanten. Vamos a orar. Bueno, Poderoso y buen Dios, te bendecimos, Señor mío, en esta mañana hermosa, fresca, bendito Dios, por el privilegio de la vida. Gracias, bendito Padre, por este momento que tú nos das de poder introducirnos, Señor, en tu palabra, Señor, y también en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, rogándote, bendito Dios de los cielos, que tu sabiduría llene a nuestro Maestro y que abras nuestros corazones, bendito Dios, nuestro entendimiento, para poder comprender, Señor, lo que tú quieres, Señor, mostrarnos en este día. Te ruego, bendito Dios, que cada uno de mis hermanos pueda ser, Señor, lleno de tu Santo Espíritu, Señor, y también percibir aquella palabra, Padre, que tú quieres derramar, Señor, en nuestras vidas. Te bendecimos por todo lo recibido en este hermoso momento, en el bendito y poderoso nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar. Voy a compartir la clase para que nos podamos guiar en ella. Un segundo, tengo primero que hacer un movimiento acá. Estamos. Bueno, nos quedamos la clase pasada en esta reflexión donde llegamos a la conclusión de que todo lugar es santo porque en todo lugar está Dios. La vida espiritual debe llevarse a cabo en la plena conciencia de poder eh, aprender a encontrar a Dios en todo lugar. Si uno pensaría que los lugares donde se practica la maldad no está Dios, es cierto que hoy el enemigo
eh, el acusador de nuestras almas, tiene potestad de este mundo, de este siglo, pero no es el dueño. El acusador no es omnipresente, como sí lo es nuestro Dios. Su gloria llena toda la tierra. Entonces nosotros tenemos que aprender, queridos hermanos, a que en el lugar donde estamos, donde estemos, debemos quitarnos las sandalias de los pies, porque el lugar donde estamos es santo porque Dios está allí. Ajá, Dios está allí. Hay un escritor favorito mío que se llama Max Lucado. Sé que a muchas personas no les gusta su estilo. Para mí me ha ayudado a desarrollar narrativa, ¿no? Me encanta cómo lo narra. Seguramente algunos de ustedes han leído un libro de Max Lucado, es muy famoso, tiene no sé cuántos miles de libros. Y recuerdo que uno de los libros que yo leí dice que él encontró que, que hay un lugar en el día, hay un momento en el día de la cotidianeidad de cada uno de nosotros que es el más santo de todos, que es el más santo de todos. Hay un momento de nuestra existencia, de cuando nos despertamos. A veces pensamos que el momento más santo del día es cuando nos arrodillamos o oramos a Dios, o cantamos o hacemos un devocional, ¿no? Cuando nos encomendamos a Dios a la mañana, cuando despertamos, muchos pensaríamos que ese sería el momento más santo del día porque estamos en comunión con Dios. Y me llamó poderosamente la atención cómo él había descubierto otro momento mucho más santo que los devocionales que uno podría tener en el día a día, ¿no es cierto? Eh, y creo que lleva razón. Él decía que el momento más santo para él es cuando él se levanta a la mañana, ¿no? Déjenme hacerlo en primera persona, aunque esta historia es de Max Lucado y podría narrarla yo en tercera persona, pero la voy a hacer en primera persona, pues para que nos podamos identificar con la historia. Es como cuando en la mañana nos levantamos, ¿no? Después de tener un lindo sueño, pero todos sabemos cómo nos levantamos, ¿no? Nadie está como ahorita, peinadito, arregladito, perfumado. Todos nos levantamos con los pelos parados, con un montón de lagaña, le decimos, ¿no? La que se forma en los ojos. A veces roncamos tanto en la noche que hasta baba tenemos. Y todos con un aliento de dragón. Y entonces, todos nos levantamos deshechos, ¿no? Maltrechos, porque depende, no es cierto como en las películas, viste que todos los que se duermen a la mañana amanecen todos peinaditos y maquilladitos. No, amanecemos. Nadie le gustaría vernos cómo despertamos. Este, y entonces, ¿qué es lo primero que hacemos, no? Bueno, lo primero que hacemos es tratar de arreglarnos, tratar de poner en orden lo que en ese momento está en desorden. Y entonces el momento más santo, hermanos, es cuando ustedes se levantan de la cama y van directamente a su baño y van directamente a su ducha. En ese momento nosotros nos vamos acercando a la santidad de Dios. Es en ese momento cuando nosotros nos vamos acercando al momento más sacrosanto de la vida. Cuando empezamos nosotros a desnudarnos, ¿no es cierto? Nos desnudamos porque nadie se baña con la ropa puesta. Cuando nos desnudamos, ¿no es cierto? Y nos colocamos bajo la ducha. Ese momento es el más santo de toda nuestra vida, porque ese momento es lo que significa tener una relación con Dios. Eso es lo que significa una verdadera espiritualidad. Cuando nos desnudamos,
¿no? No podemos ocultar lo que somos. Algunos quisiéramos ocultar la panza, ¿no? O las arrugas o una cicatriz. Y por eso nos vestimos, por eso nos ponemos ropa encima y tratamos de ocultar nuestras mayores imperfecciones. No nos gusta que la gente vea si tenemos un cuerpo no esbelto o muy delgado o muy gordito. No nos gusta, pero cuando nos bañamos, ¿no? Cuando estamos en ese momento desnudos, no hay nada que oculte y no nos sentimos avergonzados porque nos hemos acostumbrado a nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Y lo más importante, hermanos, es que en ese momento también está Dios. Dios está en nuestra ducha y Dios nos está mirando tal cual somos. ¿Y saben por qué se vuelve el momento más sacrosanto? Porque Dios nos mira y no nos juzga. Es cuando nosotros, hermanos, la verdadera espiritualidad es cuando nos presentamos delante de Dios desnudos. Por regla general, hemos sido acostumbrados para presentarnos a Dios llevándole algo, ¿no? Ah, ahora me porté bien. Bueno, ahora merezco platicar con Dios, ¿no? Ahora hice algo bueno, hice una obra buena, la famosa salvación por obras. No me siento tan digno, ¿no? No creo que yo realmente esté salvo, entonces necesito seguir haciendo cosas para presentarme delante de Dios. La vida espiritual, la espiritualidad como tal, hermanos, tiene que ver en ese acto sacrosanto donde nos presentamos desnudos a Dios y que nada podemos ocultar. Por eso me encantaba la experiencia de Más Lucado, que él veía en el baño diario el momento más sacrosanto, porque es el momento en donde uno le puede decir a Dios en la ducha: así estoy delante de ti, desnudo, mostrándote mis imperfecciones, mostrándote mis pecados ocultos que nadie conoce, mostrándote mis tentaciones, mis batallas, mostrándote mi parte deshecha, esperando de ti ser rehecho, esperando de ti ser recreado, ¿no? Y bueno, de eso se trata la espiritualidad. Pero como lo vimos en la clase de predicación, para quienes están teniendo la clase, la espiritualidad también está en crisis. No solo el púlpito cristiano está en crisis o la predicación cristiana está en crisis, sino también la espiritualidad, ¿no? Hoy vivimos en un mundo donde poco hay claridad de lo que significa la espiritualidad. Hoy tenemos miles de espiritualidades, ¿no? Algunas más bíblicas, diríamos, que otras, algunas otras más inspiradas en otras corrientes filosóficas o de pensamiento. La espiritualidad en el mundo del siglo XXI está profundamente en crisis, hermanos. Estamos a la deriva, en alta mar, en medio de una gran tormenta. Como muestra de ello es una experiencia eh, que leí, ¿no es cierto?, en uno de los libros acerca de Madonna. Madonna es la chica que está, o la mujer que está en la pantalla. Y Madonna, ustedes saben que es una de las artistas mundialmente reconocidas. Sinceramente, yo conozco a Madonna porque la he visto, pero nunca escucho sus canciones y poco sé de ella, ¿no? No soy fanático de Madonna, pero entiendo que millones de personas en el mundo sí lo son. Ajá. Y entonces les voy a compartir a ustedes una entrevista que le hicieron a Madonna momentos antes de subirse al escenario en una gira mundial que ella realizó. Entonces, la reportera le pregunta a Madonna, cuando reunió a sus bailarines durante el tour Blonde Ambition para orar antes de subir al escenario, ¿a quién le estaba orando? Esa fue la pregunta de la reportera a Madonna, ¿no? Antes de subir al escenario, oraron. ¿Pero a quién le estaban orando? Esa fue la pregunta.
Madonna respondió, ¿a quién le estaba orando? Repite la pregunta para pensar. A mi idea de Dios y a la de todos los que estaban en la sala. Fíjense. La reportera vuelve a preguntar, ¿hay un Dios? Y Madonna responde rápidamente, existe mi Dios. Todos tienen su propio Dios. Le preguntan, hábleme sobre él. Y la respuesta de Madonna es, no lo puedo describir. Y la pregunta vuelve a insistir, pero usted tiene una idea. Sí, la voz ya estaba pausada y tensa en ese momento para Madonna. Para mí, a veces, no sé si es un ser o más bien como el estado más elevado de mi conciencia, como intentar sobrepasar la vida cotidiana y las cosas que te quieren echar abajo, la mortalidad y cosas como esas. Es como invocar a cualquier poder que tenga dentro de mí misma. Es un protector, un consejero, es calmo, confortable y no me juzga. Esa fue la respuesta de Madonna. Y la reportera le vuelve a insistir y dice, pero es un ser supremo. Y Madonna dice, no sé, ¿sabe? No sé. En realidad tengo ideas sin forma, porque podría cambiar mi pensamiento en media hora. Pienso que la religión debe ser una cosa muy personal. Es de donde sacas tu fuerza, respondió. Finalmente la reportera le termina preguntando, entonces es un asunto interno en lugar de una religión organizada. Y Madonna responde, sí, eso creo. En ese momento, ella casi estaba susurrando. Este ejemplo, hermanos, nos hace a nosotros mirar cómo puede describirse la espiritualidad para el mundo. Y entonces puede darse de que nosotros tenemos la idea de tener a nuestro Dios. Dice Madonna, a mi idea de Dios. ¿No? Porque ella dice, cada quien tiene su propio Dios. El problema de una espiritualidad basada en este concepto, hermanos, es que terminamos fabricando nuestros propios dioses. El mundo fabrica sus propios dioses a su conveniencia, a su interés. Si yo quiero justificar una conducta mía que no es buena, entonces, ¿qué digo? Ah, es que Dios me dijo así, o Dios me reveló, o creo que Dios dijo esto, ¿no? Entonces justificamos y formamos conceptos de nuestros propios dioses. Y entonces, a veces la gente no tiene ni idea de cómo describir a Dios cuando le preguntaron a la artista, ¿no? Háblame de ese Dios. Y ella dice, no lo puedo describir. Entonces empieza en su respuesta a dar un montón de argumentos sin hilación, sin realmente estar consciente de lo que ella estaba diciendo. Y decía, es el estado más elevado de mi conciencia, es como invocar a cualquier poder, en fin, sin conocerlo. Y cuando le preguntan si es un ser superior, un ser supremo, ella no sabe si realmente se está ella sometiendo al señorío de ese Dios que cree o ella es la dueña de ese Dios, porque ella lo ha creado, porque el mundo lo ha creado. Entonces a veces el mundo, hermanos, crea dioses no para que se sometan a sus dioses, sino para que ellos controlen a su Dios. Controlen a su Dios. Entonces, hoy miramos un montón de gente que no quiere saber de religión o de iglesia porque es más fácil, ¿no? Es más fácil creer en un Dios que yo puedo manipular, que yo puedo controlar, que no me juzga como dice,
que es mi protector, que es calmo, que es consejero, que es todo lo que yo quiero que sea, es más fácil eso que buscar a un Dios que nos da sus mandamientos, que nos da su ley, que nos da su palabra y que anhela que nosotros hagamos la voluntad de Dios. La espiritualidad, hermanos, está en crisis y, y no solamente está en crisis en el mundo, ¿no? Sino también está en crisis en la vida cristiana, en nuestras iglesias, en nosotros mismos. Fíjense cómo nosotros mismos podemos vernos reflejado en varias de las preguntas y de las respuestas que dio Madonna. Fíjense cómo muchas veces cuando vos le preguntas a alguien, y no sé si ustedes recuerdan que tal vez alguno de ustedes, algunos de mis compañeros o yo mismo les hice algunas preguntas en su entrevista. Una de ellas era ¿qué significaba Dios para vos o qué significaba Jesús para vos? No fue a todos, creo que fueron algunos. Y las respuestas son las respuestas típicas de muchos cristianos que hoy no saben quién es Dios, que no saben quién es el Señor, ¿no? Cuando vos le preguntas, ¿quién es Dios para ti? La respuesta típica de todo cristiano es, Él es mi todo. Pero realmente, hermanos, nosotros pensaríamos que estamos dando una respuesta acertada, pero en el fondo de las cosas, nosotros decimos eso porque ni idea tenemos de Dios. No sabemos quién es Dios. Nuestros pensamientos de Dios o nuestras concepciones de Dios o nuestras ideas de Dios no provienen de una vivencia personal. Nosotros creemos en Dios porque nos lo enseñó así nuestro papá o nuestro abuelito y así lo hemos aprendido. Muchos seguimos creyendo en un Dios que nos castiga porque muchos de nuestros abuelitos, de nuestra familia vino de tradiciones de corte católico, en donde la teología católica enseñó durante muchos años que existe el infierno, que existe el limbo, que sí existe el purgatorio y que existe el cielo. Y muchos fueron creados o fueron educados con la enseñanza de que si te portas mal, Dios te va a castigar y cuando te mueras, ¿no es cierto? Si te portaste re mal, te va a mandar al infierno. Y el infierno es donde hay fuego, donde está el diablo, Satanás, y un tormento indecible, ¿no? Es creer en un Dios que se alegra al ver a sus hijos prendiéndose fuego en el infierno. O si te portas más o menos bien, te va a mandar al purgatorio, ¿no es cierto? Te va a mandar al purgatorio y ahí te va a acabar de purificar con algunos azotes y tormentos. Y entonces, después de ciertos rituales religiosos, tu alma se puede salir de ahí, te podemos sacar de allí y mandarte al cielo. Si un niñito moría sin ser bautizado, entonces se iba al limbo, donde también pasaba un proceso de purificación. Fuimos creados o fuimos educados, muchos hermanos, muchos, y hasta la fecha, con esas concepciones. Y aun cuando nos hemos movido en ámbitos cristianos, seguimos inconscientemente pensando en que Dios tiene un palo en la mano y que está mirándonos a cada rato qué hacemos bien y qué hacemos mal. Y si hacemos bien, nos premia. Y si hacemos mal, nos baja el palo, ¿no? Nos da con el hacha y nos castiga. Por eso es que muchos de nosotros vemos que cuando hay alguna enfermedad en nuestras vidas, lo vemos como castigo de Dios. Incluso lo interpretamos, ¿no? Si alguien pasa por una desgracia, por una pérdida, por una enfermedad, ¿qué es lo primero que decimos? Ah, es que pues, se portó mal y porque se portó mal, Dios lo está castigando. Porque traemos esta espiritualidad en crisis ya. Y entonces vemos, decimos, bueno, por algo le pasó, algo no está haciendo bien, entonces Dios lo castigó. No puede ser eso, hermanos. Ese no es el Dios de la palabra. O nosotros mismos, ¿no? Cuando pasamos por algo que no está bien, ¿qué es lo que decimos? Ah, nos gusta sufrir. Y decimos, sí, yo cometí pecado, yo hice mal delante
de los ojos de Dios, me porté mal, mentí, engañé, adulteré, forniqué, robé, maté, lo que sea. Entonces, como yo hice eso en mi vida, ¿no es cierto? Entonces está bien que Dios me castigue. Y hasta a veces mucha gente desea ese castigo para sentirse aliviado, ¿viste? Como que entre más sufrimos, más le pagamos a Dios la deuda y como que satisfacemos la venganza del Dios iracundo que está ahí re enojado con nosotros porque cometimos algo que no estuvo bien. Eso pasa, hermanos, porque no conocemos a Dios. No conocemos a Dios. Y usted me dirá, pastor, eso no puede ser. Yo nací en la iglesia. Pastor, eso no puede ser. Yo soy líder, pertenezco a la comisión administrativa, yo soy líder de las mujeres, yo predico para los jóvenes, yo soy un pastor, ¿sí? Pero no conoce a Dios. Porque hay una ley en la espiritualidad cristiana, una ley que es inquebrantable. Ajá. Y esta ley tiene que ver mucho, hermanos, con la experiencia de Samuel en su llamado, en su vocación. Esta historia la conocemos todos conocimos la historia de Samuel cuando Dios le llama a Samuel, él no entiende y va con Elí y Elí dice, no, yo no te he llamado, anda a dormirte, y la segunda vez Samuel y vuelve. Conocemos esa historia, no la sabemos perfectamente bien, ¿cierto? La pregunta es, ¿por qué Samuel, hermanos, no, no entendió que Dios lo estaba llamando? ¿Por qué Samuel no entendió, sino hasta la tercera vez, y porque Elí le dijo, no entendió que Dios lo estaba llamando? Porque el relato que aparece en esa literatura nos dice que Samuel no había conocido la palabra de Jehová. Pero uno podría decir, ¿cómo puede ser eso? Samuel, hermanos, después de que fue destetado de su mamá, ¿no? Porque Ana lo ofreció, Ana lo consagró al templo. Samuel vivió siempre en el templo. Él dormía, dice el relato, que él dormía junto al tabernáculo de Jehová en el templo de Silo, el templo en el lugar donde se creía en la antigüedad que la gloria de Jehová reposaba, la presencia de Yahvé habitaba ese lugar. Entonces, Samuel, hermanos, durante muchos años, por menos 10 años, porque el relato nos sitúa, aunque no dice la edad que tenía Samuel. Flavio Josefo nos dice que tenía 12 años cuando recibió su llamado. Durante muchos años, Samuel vivió en las cosas de Dios. Estaba cerca de las cosas de Dios, del tabernáculo, del templo, del atrio, de las lámparas, de la liturgia. Samuel miró muchas veces ministrar a Elí en el templo, llevar a cabo toda la liturgia, todo el culto, todas las oraciones, todo. Pero cuando Dios lo llamó, Samuel no entendió que Dios lo llamaba porque no había conocido la palabra de Jehová. Entonces, ¿cuál es la ley máxima en la vida espiritual? La ley, la máxima en este sentido, queridos hermanos y hermanas, es que nosotros podemos estar en las cosas de Dios sin conocer a Dios. Podemos estar en las cosas de Dios sin conocer a Dios. Podemos nosotros organizar, hacer cultos, dirigir, predicar, ir todos los sábados a la iglesia, dar nuestro diezmo como corresponde, tener participaciones, estar en el coro, en fin, muchas cosas, pero no conocemos a Dios. Porque cuando nos preguntan quién es Dios para ti, seguimos respondiendo que Él es nuestro todo. En el mejor de los casos, ¿no? La respuesta más común que nosotros escuchamos de los cristianos es que Él es mi amigo. Y cuando empiezo a preguntar y a escarbar
el significado de la amistad, nos damos cuenta que ni siquiera Dios es nuestro amigo, ni siquiera. Es un Dios que hemos querido manipular, queridos hermanos. Es un Dios al cual nosotros los cristianos hemos querido hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Él. Hemos querido pensar que si peleamos con Dios le vamos a ganar, porque pensamos que podríamos tener alguna ventaja en algún momento. A veces creamos a un Dios, hermanos, que lo podemos manipular. A veces me pasa a muchos cristianos, ¿no? Que nos pasamos orando a Dios, no pidiéndole que Dios haga su voluntad, sino pidiéndole que se haga la nuestra. Entonces, fíjense que cuando nosotros oramos, escúchense cuando ustedes oran y se van a dar cuenta que siempre estamos pidiendo para nosotros. Siempre. Te doy gracias por lo que me has dado, por mi familia. Te pido que cuides a mis hijos, que me bendigas en el trabajo, que me sanes. Es una oración en donde pedimos a Dios que solamente esté a nuestro servicio, a nuestro servicio. Y cuando Dios nos falla, cuando no cuida a nuestra familia, cuando no nos da la salud que le hemos pedido, entonces nos enojamos y le reclamamos a Dios y le decimos, ¿por qué? Tú tenías que haberlo hecho de diferente manera. Cuando nuestra espiritualidad no es profunda, queridos amigos, entonces entra en crisis, porque muchos cristianos, insisto, no conocemos a Dios. Estamos en las cosas de Dios. Nacimos muchos. Nosotros venimos de generación, mi papá era de la iglesia, mi abuelita era de la iglesia, mi bisabuelita era de la iglesia. Es decir, yo vengo de una tradición de iglesia de muchos años, muchos años. Pero eso no es garantía bajo ninguna circunstancia, de que yo pueda tener una relación personal con el Señor. ¿De qué manera nosotros hemos construido nuestra relación con Dios? Yo no quiero entrar en ninguna polémica, hermanos, por favor, no me malinterpreten bajo ninguna circunstancia, no lo quiero hacer. Reconozco las prácticas espirituales, las disciplinas espirituales, pero mi percepción, si ustedes me permiten hacer un comentario o una interpretación personal del tema del ayuno, por ejemplo, yo fui educado durante muchos años en la iglesia que cuando vos querías pedirle a Dios algo que te cumpliera, tenías que ayunar. Y ustedes saben, hermanos, que el ayuno no es lindo en el buen sentido de la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque es la ausencia de comer, y más para los que somos retragones. Ay, 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 ¿qué te cuesta dejar de comer, no es cierto? Y sobre todo cuando tenés la conciencia de que estás ayunando, ¿no? Cuando vos no tenés la conciencia de estar ayunando, puedes pasarte muchas horas sin comer y no te da hambre. Pero cuando tienes la conciencia de que estás ayunando, ay, Dios mío, ya estás esperando que acabe pronto el ayuno para morfar. Y yo fui educado, hermanos, en la idea de que si yo necesitaba que Dios me ayudara, por ejemplo, a pasar un examen en la universidad, tenía que ayunar. Entonces, cuando yo empezaba el ayuno, ¿viste? Y empezaba el gruñidero de tripas, y cuando empezaba a dolerme la cabeza, y cuando realmente era como una tortura a medianoche despertarte con la panza vacía, ¿viste? Yo decía, no, 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 yo tengo que sufrir porque yo ya le pedí a Dios y Dios me tiene que ayudar, ¿no? Dios me tiene que ayudar. Y entonces yo crecí considerando el ayuno como una forma de torcerle la mano a Dios, ¿no? Entonces, si yo estoy haciendo este sacrificio de ayunar, entonces mínimamente lo que Dios tiene que hacer es, pues, concederme lo que le estoy pidiendo, ¿no? Mínimamente. Cuando yo aprobaba la materia, entonces decía, funcionó mi ayuno, ¿no? Funcionó mi ayuno.
Pero cuando reprobaba una materia, le culpaba a Dios y le decía, ¿qué pasó? De nada valió dejar de comer un día. Para mí el ayuno bíblico tiene otra connotación, pero bueno, eso lo vamos a ver posteriormente en alguna materia, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir? Que a veces hemos construido cosas que nos permiten a nosotros fácilmente creer que tenemos el control nosotros, ¿no? Y no nos sometemos al señorío de Cristo. Construimos nuestro propio Dios o dioses, como lo hizo Israel en el desierto. Ujú. Y no nos queremos someter al señorío del verdadero Dios. Muy bien. Después de esta reflexión de que la espiritualidad que está en crisis no solamente está en el mundo, hermanos, peligrosamente también está en nuestros mundos, ¿no? Hoy vemos a muchos jóvenes que no tienen ni la más pálida idea de quién es Dios. Muchos jóvenes que asisten los sábados a la iglesia sin saber por qué asisten, simplemente porque el pastor los llama, si no los reta, o porque el papá los lleva a la fuerza. No estamos desarrollando espiritualidades que nos permitan a nosotros conocer no solo las cosas de Dios, sino conocer a Dios. Ujú. Bueno, ¿algún comentario? ¿Algo que quieran agregar? En lo que pongo aquí el deshumidificador. Estamos a 96% de humedad aquí en mi zona ahora. Increíble. Lili, adelante Lili, sí, te escucho. A ver, déjenme ver. No sé si tienes tu micrófono. ¿Está Lili o no? Sí, sí. ¿Me Sí, escuchan? Lili. Ahí recién te Se comentaba escuchamos. hoy de que a veces tenemos que escuchar eso de que, bueno, yo, no sé si la mayoría, pero algunos de los que estamos acá conocen mi historia, ¿no? Por la triste experiencia que nos tocó vivir como familia y nosotros sí llegamos a escuchar eh, de las personas que menos esperábamos, de las que más queríamos, llegamos a escuchar eso de que lo que a nosotros nos estaba pasando era castigo de parte de Dios, Ujú. que eso era Dios quien nos estaba castigando. Y eso fue al segundo día de lo sucedido. Ujú. Y realmente para nosotros eso fue durísimo, fue fatal. Eh, y ahora escuchando esto, bueno, uno se termina de convencer, ¿no? De que realmente hay personas que no conocen a Dios porque me parece que escuchar eso de un ser querido me parece que son personas que tampoco saben amar Ujú. y el que no ama no conoce a Dios. Ujú. Exacto. Ese es mi comentario. Gracias, gracias Lili, gracias. Muy lindo comentario. Eh, Fíjense que, de acuerdo a lo que nos comentó Lili, eh, es, es desilusionante, diríamos, ¿no? Y duele mucho cuando un familiar tuyo te dice eso, este, en alguna situación que todos hemos vivido, tragedias y hemos vivido situaciones muy difíciles, ¿no? Y que te digan que, bueno, Dios te está castigando. Es desilusionante, pero a veces también es más, entra nuestra espiritualidad en crisis cuando esa desilusión se pasa a Dios, ¿no? Cuando creemos eso, cuando decimos, y sí, puede ser que Dios me esté castigando, entonces nos desilusionamos de Dios, ¿no? Y es ahí donde nuestra espiritualidad entra en crisis.
Mi propósito en esta clase es recuperar el verdadero sentido de quién es Dios, hermanos. Yo quiero que ustedes conozcan a Jesús de una manera diferente, ¿no? Y que ese conocimiento de Jesús nos ayude a afrontar todo lo que venga, lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que pasará, ¿no? Que nuestro entendimiento de ese Dios, el conocimiento de ese Dios, sea tan profundo que pueden venir olas o pueden venir desgracias, pero la casa no va a caer. Y ese es el propósito de la clase. Muy bien, gracias Lili por compartir. Ahora, vamos a trabajar en esto, hermanos. Miren, ¿qué es espiritualidad? Ayúdenme, por favor. Para ustedes, ¿qué es espiritualidad? ¿Qué concepto tendrían? Porque hay que definir la espiritualidad. Y ese es un gran desafío. Entonces, me gustaría que cada uno de ustedes, de manera breve, si son tan gentiles, me pudieran decir qué es la espiritualidad. ¿Qué entienden por espiritualidad? ¿Qué se les pasa por la mente? Ayúdenme. Le voy a preguntar a todos, ¿no? No sé cuántos estamos en clase, pero... Néstor, vamos, anímese. ¿Qué es espiritualidad para usted? Y pienso, espiritualidad es lo que da Dios, o sea, que lo que viene de Dios es paz y qué más decir de parte de Él, Ok, paz, tranquilidad, fe, eh, sin dudas, muy bien, no dudar de ningún hermano, de nada. muy bien, Creo que es espiritualidad muy en mi bien. forma de Gracias, pensar. gracias, Néstor, muy bien. Valdi, Sí, escuchándolo ahora, por ahí nos asusta. no, por favor, lo que ustedes piensan, aquí estamos para aprender. Bueno, esa es la idea. No, para mí espiritualidad es justamente eh, vivir lo que Dios desea para nosotros, o sea, vivirlo a Dios. En pocas palabras, lo que nosotros hasta ahora, todos tenemos una experiencia de vida, ¿no? Todos tenemos una educación y muchas veces dentro de esa educación así lo vivimos, ¿no es cierto? Pero para mí la espiritualidad es parte de lo que decía Néstor, ¿no es cierto? Vivir las cosas espirituales dentro de lo que uno comprendió, lo que nos enseñaron. Y en nuestro tiempo, más allá de las experiencias personales que hemos tenido, ¿no es cierto?, con nuestro Dios, o sea, la experiencia espiritual que hemos vivido con nuestro Dios, que por ahí cada uno tiene la suya, ¿no es cierto?, que por ahí llevaría su tiempo explicarlo, ¿no es cierto?, pero es la experiencia vivida para mí, la experiencia más grande es lo personal que hemos vivido con nuestro Dios. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? No sé quién más quiera participar. Vamos a poner una más, alguien, una definición más. ¿Qué piensan que es espiritualidad? Paz, hermano. Adelante, Isaac, vas. Yo creo que desde joven o desde chico siempre he creído que la espiritualidad es como mi relación con Dios o qué tanto yo hago caso al Espíritu de Dios, qué tanto eh, estoy enfocado en las cosas de Dios, qué tanto, pues sí, resumiéndolo es qué tanto presto atención al Espíritu de Dios. Eso es lo que desde chico he pensado. Muy bien, muchas gracias, gracias. Muy bien, hermanos, gracias por compartir. Si hay alguien más, con todo gusto lo escucho. Y si no, continuamos con la clase. Eh, ¿Qué problemón tenemos en este sentido, hermanos? Problemón en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es decir, cuando nosotros definimos algo, hermanos, es porque queremos fijar con claridad, con exactitud y precisión el significado de una palabra, o la naturaleza de una persona, o de alguna cosa, o decidir algo, o determinar la solución de algún asunto o algún problema que tenemos.
Cuando nosotros definimos algo, le ponemos límites. Ajá. Es decir, ¿qué definición le daríamos a este objeto? Ajá. Bueno, este objeto es una taza, ¿no es cierto?, que tiene una asa o una agarradera para no quemarse los dedos y que es un recipiente hecho de porcelana, en este caso, ¿no?, que puede albergar algún líquido para poder beberse. Esto es una taza, ¿no? Ya lo definí. Entonces, cada vez que yo vea la definición de una taza, para mí, esto será una taza. Pero si yo digo, hermanos, que este reloj, ¿no?, es una taza, muchos de ustedes me dirán, y no, esto no es una taza. Pero sí, esto es una taza. ¿Ah? Una taza que da la hora. No, no, ese no es taza, ese es un reloj. ¿Por qué llegamos a la comprensión clara, exacta y precisa de los objetos, de las personas? Pues porque las hemos definido. Ajá. Si yo les digo a ustedes, ¿se imaginan que es un plato? Pues todos automáticamente tenemos en nuestra mente lo que es un plato. No lo vamos a confundir con un poste, por ejemplo, ¿no? O con una silla. Entonces, definir es fijar con mucha claridad el objeto que estamos estudiando. La palabra viene del latín definere. Esa es la raíz de la palabra definición. Viene del latín definere. Y esta palabra está formada por el prefijo de, el prefijo de, que indica una dirección. Y por el verbo finere, que significa final o término. Entonces, en términos de significado, decimos que definición es la idea es poner fronteras o límites a algo, ya sea para separarlo de algunas cosas limítrofes y no se confunda. Entonces, nunca vamos a confundir qué es una taza y qué es un reloj. Entonces, nosotros ya mentalmente descubrimos qué es una taza y qué es un reloj, y nadie nos va a engañar. Entonces, para nosotros, taza será Miss. Aquí en China, aquí en China, la taza será taza. ¿Ah? Y aquí en China, el reloj será reloj. Porque lo hemos definido, le pusimos fronteras a esos objetos. El problema que tenemos aquí, hermanos, es que en la teología, por regla general, la teología trata de, o intenta, no creo que lo haya logrado al 100%, pero la teología intenta definir lo indefinible y explicar lo inexplicable. Porque, ¿qué es lo que estudia la teología? Pues la teología estudia a Dios. ¿Ah? Y entonces vemos que la palabra dice teos, Dios, logos, estudio. Entonces, la teología significa estudiar a Dios, conocer a Dios. ¿No? El problema, hermanos, es que ¿cómo definir lo que no se puede definir? ¿No? Hay un dicho que a mí me quedó muy claro y que lo manejo en mis clases de espiritualidad, que dice, el día que el hombre llegue a conocer a Dios, Dios deja de ser Dios. El día que el hombre llegue a conocer a Dios, Dios deja de ser Dios. Entonces, no podemos definir, no podemos ponerle límites a Dios, porque entonces es encerrarlo a un Dios que es trascendente. Ajá. A un Dios que se mueve en la mistagogía, es decir, en el misterio. Cuando hablamos del misterio de Dios, hermanos, no lo estamos hablando en términos ocultos ni en términos
de conspiraciones, en términos peyorativos o en términos malos. Estamos hablando de que Dios se mueve en el misterio de su esencia. Un misterio que no se agota. Un misterio que nos desafía a cada uno de nosotros a replantearnos de manera constante y permanente quién es Dios. Incluso he llegado a afirmar, y le pido a Dios perdón si estoy pecando en esta afirmación, pero he llegado a afirmar que ni aún en la eternidad, fíjense, ni aún en la eternidad nosotros llegaremos a conocer plenamente quién es Dios, porque Dios será mucho más allá, ¿no? Entonces, el problema es que muchos teólogos, y ese es el problema que tiene la teología, que la teología trata de decir, no, Dios dijo así y piensa de esta manera y actúa de esta manera, y entonces encerramos a Dios en ciertas formas, ¿no? Y aunque Dios se ha dado a conocer, efectivamente, Dios no es un Dios inaccesible, aunque a veces nosotros lo hacemos inaccesible. Fíjense que muchos fuimos enseñados a orar, ¿no?, en la conciencia del Padre Nuestro, cuando dice Padre Nuestro que estás en los cielos. Cuando Jesús dice esa oración, tiene otra connotación, su expresión, que estás en los cielos. Pero para nosotros que hemos sido educados, hemos sido formados en esta forma de acercarnos a Dios, cuando nosotros oramos y decimos Padre Nuestro que estás en los cielos, inmediatamente decimos Dios está allá, está en el cielo, no está aquí en mi realidad. Entonces no lo hacemos parte de nosotros, ¿no? Entonces, Dios, hermanos, es un ser accesible, se ha hecho presente en su palabra, en Jesucristo. Ustedes ya lo van a ver en sus clases de teología, las famosas revelaciones, ¿no? Pero ¿qué es lo que quiero decir? Aún eso, Dios, hermanos, tampoco se ha revelado de manera completa porque no podríamos nosotros entenderlo. Es como que una hormiga, perdónenme la comparación, que una hormiga entienda lo que es una ballena o un elefante. Es imposible. Entonces, ¿de qué estamos hablando, hermanos? De que nosotros no podríamos definir una espiritualidad, sino que tenemos que hablar de espiritualidades. Pero ¿saben cuál es el problema con esto? Es que muchos de nosotros, nuestros líderes, nosotros mismos como cristianos, hemos querido imponer nuestras formas espirituales a los demás, pensando que lo que nosotros creemos que está bien, así tienen que hacerlo los otros, así tienen que vivirlo los otros. Porque decimos que nuestra espiritualidad o la forma que nosotros tenemos nuestra relación con Dios es la correcta. Entonces, a fuerza y a veces por el uso de la manipulación, tratamos de decir, no, hermanito, es que usted no está adorando bien. A Dios no se le adora aplaudiendo, por ejemplo, ¿no? No, eso no está bien, eso es pecado. Entonces usted tiene que cantarle a Dios puros himnos, porque eso es a lo que Dios le gusta, ¿no? Dios le gusta puros himnos. Estas canciones nuevas que hoy, esas a Dios no le gustan. Fíjense, ya desde esos pensamientos, ya estamos encerrando a Dios en nuestros conceptos, en nuestras manipulaciones. ¿Cómo sabemos que a Dios no le gustan los cantos nuevos? A veces decimos, no, hermanito, la oración tiene que ser sí o sí de rodillas o puestos de pie. Fíjense, no sé si ustedes se han notado que cuando oramos todos nos ponemos de pie. Yo a veces me pongo a pensar, si yo orara sentado, ¿Dios no me escucharía? Y alguien me dijera, pero es una falta de respeto. Pero, ¿será que parándome no le falto el respeto cuando mi vida es un desastre? Prefiero estar sentado, ¿no? Si eso es faltarle el respeto a Dios, que ponerme de pie ante un Dios al que no le quiero hacer caso.
Pero nuestra espiritual decimos, no, nuestras oraciones tienen que ser así, tienen que ser de rodillas. Muchas veces hay muchos que nos enseñan que la oración sí o sí tiene que ser de rodillas, porque si no, Dios no escucha esas oraciones. ¿De dónde sacamos eso? El problema, hermanos, es que nosotros hemos querido implementar nuestras espiritualidades y las hemos impulsado de una manera que a fuerza, ¿no? Con el uso de la fuerza y no de la razón, queremos imponer y decir, no, es que así tienes que orar, ¿no? O tienes que cantar, o tienes que ir a la iglesia, o tienes que diezmar, o tienes que leer la Biblia, porque eso es así, como a mí me enseñaron. Esto me lo enseñó el pastor de hace 3 generaciones, ¿no? El asunto, queridos hermanos, es que cada uno de nosotros va descubriendo a ese Dios en la medida en que se va compenetrando en el misterio de Dios. Entonces, en la medida en que nosotros vamos penetrando el misterio de Dios, es como vamos reaccionando y tenemos nuestras formas de espiritualidad. Hay muchos que dicen, no, si tú no oras todos los días al levantarte, no tienes una vida espiritual. No sé si tal vez te funcione a ti, pero yo tengo otra forma de buscar a Dios en el día o durante el día, diríamos, ¿no? ¿Por qué pensás que lo que vos haces, entonces a Dios sí le gusta? Y lo que yo hago, a Dios no le gusta. ¿Quién ha dicho eso? ¿Dónde está? Si nosotros vemos el texto bíblico, hermanos, hay infinidad de espiritualidades, infinidad de formas en que a Dios se le ha adorado y se le ha cantado. No hay una sola que se le parezca, ni una sola. Pero el problema es cuando nosotros queremos imponer nuestra forma de adorar a Dios. Y entonces decimos, esa persona se comporta de esa manera. No, y le empezamos a juzgar y le empezamos a condenar y nos alejamos de esa persona. ¿Por qué te alejas? Si es cuando más cerca debes de tener, porque más cerca vos tenés que influir para que esa persona busque su propia espiritualidad. No alejarte, porque alejarte es fácil. Alejarnos es fácil, decir, no se junten con los hermanitos estos, porque no, estos hermanitos que no les gusta la batería, ¿no? En el culto. No. No se junten con esos, están casi ofendiendo a Dios. ¿Y quién dijo eso? Fíjense entonces que a veces nuestras espiritualidades no son espiritualidades, son religiosidades. Son religiosidades. Porque creemos que nosotros estamos bien y los demás están mal. Tengan cuidado, vamos a ver la parábola del publicano y del fariseo y la vamos a analizar con lupa. Y se van a dar cuenta que muchos somos fariseos, muchos. Demasiados para mi gusto. Pero que necesitamos cambiar, ¿ok? Entonces, a partir de ahora, no podemos hablar de espiritualidad, sino de espiritualidades. Baldi tiene su propia forma, porque Baldi ha entrado o no al secreto del misterio de Jehová. Néstor tiene su forma, Lili tiene su forma, Isaac tiene su forma. Lo verdaderamente importante, hermanos, es reflexionar si la forma que nosotros estamos teniendo para relacionarnos con Dios es la correcta. O solamente estamos haciendo cosas para Dios, pero sin realmente conocer a Dios, profundizar en su misterio. Por eso el profeta decía que que fue al secreto de Jehová y allí oró y recibió la encomienda. Nosotros tenemos que ir al misterio y eso lo vamos a descubrir en nuestras clases, ¿no? Dios es mucho más del Diosito que nos han enseñado. Es mucho más que la respuesta de mi todo, es mucho más que eso. Y entonces la idea es irlo descubrir. Muy bien. Vamos a tomar aquí un receso, hermanos, antes de seguir después a lo que sigue.
Vamos a tomar aquí un receso. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se va entendiendo? ¿Vamos reflexionando? No quiero aventar ninguna pedrada. Pero es importante que por eso les decía que esta es una materia es donde vamos a meter el dedo en la llaga. Y a partir de ahí tenemos que cambiar. Si no, hermanos, no hay otra forma. ¿Ok? Bueno, vamos a tomar 10 minutitos de receso y volvemos a la clase.